Bueno, primero para comenzar, las arritmias van a ser alteraciones a nivel de la frecuencia cardíaca en el paciente pediátrico. Principalmente, como podemos ver en la diapositiva, tenemos que evaluar el ritmo inicial y la frecuencia cardíaca del niño, así como también el estado clínico, sobre todo en caso de que nuestro paciente presente alguna cardiopatía o alguna causa subyacente. Como podemos ver aquí en los algoritmos, tenemos que las arritmias van a ser con una cardiopatía orgánica y sin una cardiopatía orgánica. En caso de que sea con una cardiopatía orgánica, vamos a, sobre todo, dar el tratamiento, si se puede, a la enfermedad subyacente. En caso de que no sea una cardiopatía congénita, tenemos que descartar otras causas, como puede ser, por ejemplo, una enfermedad pulmonar, un trastorno electrolítico, enfermedad tiroidea y otros tipos, ¿no? Ya dependiendo de la edad del paciente, podemos sospechar, por ejemplo, en caso de que sea un paciente neonatal, podemos sospechar, por ejemplo, de cardiopatías congénitas. En caso de que ya sea adolescente, podemos sospechar más que todo de abuso de drogas, tabaco o alcohol. Centro positivo. Bueno, acá tenemos un cuadrito que es de la frecuencia cardíaca. Como podemos ver, la frecuencia cardíaca va a variar dependiendo también, por ejemplo, si nuestro paciente es deportista o también en caso de que esté durmiendo. Entonces, dependiendo de la edad del paciente, vamos a tener ciertos parámetros para poder evaluarlo. Como podemos ver, la frecuencia cardíaca al inicio de la vida, sobre todo en la época neonatal y de lactancia, tiene parámetros más elevados que a nivel que va avanzando, por ejemplo, ya en la época escolar o época de adolescente. No, pues ya, por favor. Bueno, la principal herramienta que tenemos para poder medir o poder evaluar las arritmias va a ser el EKG, que es una herramienta diagnóstica bastante asequible. Como podemos ver, acá tenemos una imagen divertida, pero más que todo orientarnos, tenemos una onda P, el complejo QRS y después segmento ST, ¿no? También de recordar que el EKG tiene 12 derivaciones, aunque bueno, principalmente vamos a centrarnos en la explicación de los EKGs. Sí, lo que esté, por favor. Entonces, al igual que la frecuencia cardíaca, como vamos a ver, el EKG también va a tener diferentes valores a nivel de los diferentes segmentos, como puede ser el PR, que es importante sobre todo a nivel de los bloqueos AB, el QRS y también a nivel de los demás segmentos. Siguiente cuestión, por favor. Más que todo lo anterior que mencioné es para evaluar diferentes. Recordar que el EKG no es igual en todas las edades, ¿no? Entonces, principalmente acá tenemos a los 10 pasos del EKG, aunque bueno, para arritmias solo vamos a citar 5 principalmente. Vamos a tener que evaluar primero el ritmo, que es la frecuencia cardíaca, 300 entre el número de cuadrados grandes que tengamos. Después vamos a tener que evaluar la presencia de onda P. Después, al momento de evaluar la presencia de onda P, vamos a tener sobre todo que evaluar la conductividad. En caso de que no haya segmento QRS, no va a haber conductividad. Y después tenemos que medir el segmento PR y el QRS para evaluar en caso de que sospechemos de, por ejemplo, bloqueos. Acá tenemos, por ejemplo, un EKG, pero de un infante de un día, y principalmente pues podemos ver que tiene, como ya mencioné en las primeras diapositivas, una frecuencia cardíaca bastante elevada. Recordad que el valor es hasta 180, y pues como podemos ver tiene, bueno, en este caso no hay anormalidades. Entonces, para comenzar, primero vamos a comenzar por las bradiarritmias. Las bradiarritmias pues, van a ser alteraciones a nivel de ritmo cardíaco. Primero vamos a evaluar el estado inicial del niño y si presenta alguna cardiopatía. Va a estar más bajo de lo que suele estar. Entonces, espera un ratito, Fernando. Retrocede una. ¿Cuál es el segmento PR? El intervalo PR. ¿el segmento PR? El intervalo PR. ¿Cuál es el siguiente? El 5. No, ahí no hay. En este caso se viene acá el PR desde el inicio de la onda P ¿Hasta dónde? hasta sería hasta acá. ¿Qué es eso? Acá tenemos el inicio del QRS, sería hasta antes del inicio de la
es el inicio del QRS. El QRS, ¿no es cierto? ¿Qué expresa la onda P? La conductividad del nódulo sinusoide. Ya, y fisiológicamente o en el corazón, ¿qué es lo que expresa? Claro, esa conductividad del nodo sinusal, ¿qué es lo que va a hacer? El inicio del ciclo cardíaco. Ya, pero en el ciclo cardíaco, ¿qué representa? ¿Cómo se llama tu compañero? Gabriel. La sistole. ¿La sístole? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué representa la onda P? El inicio de la contracción La auricular. despolarización auricular. ¿Listo? Y el complejo QRS. Ventricular. La ventricular. La despolarización ventricular. ¿Listo? Y la onda T. Miguel. Gabriel. ¿Qué representa la onda T? Popularización auricular. ¿Sí? Ventricular. Ventricular, ¿listo? La repolarización ventricular. Miren, para saber cardiología, tienen que saber fisiología, ¿no? Fisiología es básica. Ustedes recién han hecho fisiología. Ahora, aquí, cuando ustedes empiezan a leer un EKG, lo primerito que tienen que hacer es tratar de ubicar la onda P. A ver, en la derivada 1, ¿dónde está la onda P? Con una lapicero. Ya, se ve clarito, ¿no es cierto? La onda P. Todas tus ondas P, a ver, de la derivada 1 se llaman las. ¿Ya? Ya. Cada cuadradito horizontal, ¿qué representa en el EKG? Gabriel, Un cuarto de segundo. un cuarto de segundo. ¿Cuánto es un cuarto de segundo? Es 25. 0.25. Esa es la velocidad en la que se calibra cuando vas a poner el EKG. Pero cada cuadrito chiquitito, ¿cuánto mide? ¿Alguien se acuerda? Claro, es un milímetro, pero en segundos, ¿cuánto sería? Porque cada milímetro que está ahí, en segundos, ¿cuánto representa? ¿Se acuerdan? 0.04. 0.04. ¿Listo? Y lo que es para arriba, ¿qué es? Lo que es vertical, ¿qué es lo que representa? ¿Qué? Amplitud. Ya, pero ¿qué es? O sea, ¿qué medida se usa? No sé si las puesto por ahí. No sé. Pero mira, en la calibración del papel te dice que tienes que calibrarlo a 25 milímetros por segundo. Y ahí tienes milímetros. ¿Y el otro qué es? ¿Está sobre qué? Mira tu libro. Lo primero que dice. 25 milisegundos. 10 10 ¿qué? milímetros sobre. ¿Qué es esa V? Voltios. Voltios, ¿listo? Que es así como se calibra, que es justo ese cuadradito que está ahí. O sea, la amplitud que dice se mide en voltios, ¿listo? En milivoltios, en el pequeñito. El ritmo del EKG, ¿a qué se refiere? La frecuencia cardíaca. 1,
Gabriela, ¿a qué se refiere el ritmo del EKG? Si ahí está escrito, ¿no? Y ahí está bonito el dibujo y todo. El tipo sinusal no le pegué ahí. ¿Y el ritmo normal cómo es? El sinusal. Sinusal, ¿eso qué quiere decir? ¿Que el ritmo cardíaco qué tiene que tener? ¿Y onda P con segundo QRS? Como el QRS, ¿listo? La onda P como el QRS. O sea, si tienes una onda P con su QRS, estás seguro que es un ritmo sinusal. Y lo que sea que vayas a ver en tu EKG, en la frecuencia cardíaca, puedes decir que es una taquicardia sinusal o una bradicardia sinusal si es que está en la onda P. ¿Listo? Luego por ahí te ponen ritmo nodal o ritmo idioventricular. ¿Eso de qué depende? ¿Quién ha hecho las taquicardias? ¿Tú? ¿Tú has hecho las taquicardias, Gabriel? No. No, un tratamiento no. ¿Y tú has hecho bradicardia y taquicardia? Sí. ¿Y tú has hecho tratamiento de bradicardia y taquicardia? Ya. Cuando haces tu algoritmo, ¿cómo sabes que es un ritmo nodal o un ritmo ventricular? Tenemos que hacer tenemos que monitorizar al paciente con un electrocardiograma de 12. No, con la figurita que está ahí, ¿qué diferente tiene el nodal del ventricular? Le falta la onda. Les falta el onda P, ya, pero ¿y ese QRS qué diferencia hay entre uno y el otro? ¿Alguien de la clase? ¿Ancho? El QRS en uno tan normal o es pequeño y en el otro es ancho. ¿Listo? Y eso lo van a ver en el algoritmo también. En el algoritmo de tratamiento hay para tratar taquicardias supraventriculares. Exacto. ¿Listo? Eso era lo que necesitaban saber acá. ¿Eh? Y luego, para allá la frecuencia cardíaca. ¿Cómo se halla la frecuencia cardíaca? A ver, repíteles. 300 entre el número de ¿De dónde mides el número de cuadrados? A ver, en la derivación 3, ¿de dónde mides el número de cuadrados? entre los R's. ¿Ya? ¿Y ahí cuántos cuadrados hay? Ahora, ¿qué cuadrados se refiere? Los que marcan O sea, ¿cuántos cuadraditos chiquitos hace uno grande? Ah, ya, la primera está la respuesta. 5 cuadraditos, ¿no? A esos cuadrados grandes se refiere, ¿no? ¿Y ahí cuántos cuadrados hay? ¿Lo puedes distinguir? No se ve bien, ¿no? El papel milimetrado. Idealmente, cuando ustedes van a hallar la frecuencia cardíaca, tienen que buscar que el R esté en la primera línea del cuadradito grande. ¿Listo? Y de ahí empiezan a contar y dividir, ¿no? Los 300 entre 1, entre 2, entre lo que encuentren en el papel milimetrado. ¿Listo? Ya, continúa. Así es la bradicardia. La bradicardia va a ser la disminución de la frecuencia cardíaca habitual en el estado del mundo. Principalmente va a depender del nivel de actividad y también en caso de cómo se encuentre el paciente. Por ejemplo, a veces la frecuencia cardíaca puede disminuir a la hora del sueño, cuando siempre no es patológica. Puede ser primaria o secundaria. Primaria, por ejemplo, como ya mencionamos anteriormente, en caso de tener una anomalía congénita en el corazón o, por ejemplo, de tener un marcapasos. También puede estar asociada a infecciones como puede ser la miocarditis. Después, en el caso de secundarias, va a ser más que todo de problemas subyacentes, como por ejemplo puede ser una acidosis o que el paciente esté hipóxico,
así como también efectos de fármacos o también en caso de que esté hipotenso. Siento que sí. Y en cuanto a las bradicarias, pues tenemos también el concepto que es de bradicaria sintomática, que es ya cuando van a empezar a aparecer síntomas. Principalmente es cuando está asociado menor a 60, inferior a 60 latidos por minuto. Principalmente vamos a encontrar síntomas de hipotensión, hay que tener cuidado ya, síntomas de alerta como puede ser por ejemplo el estado mental alterado, así como también en caso de que ya encontremos fallas en los signos vitales o también falla ya orgánica debido a la buena perfusión. Síntomas clínicos. En cuanto pues, a la bradicardia, pues al EKG, pues principalmente vamos a ver que, como podemos ver, los R's van a estar más alargados de lo normal, principalmente pues dependiendo de la causa vamos a ver por ejemplo una bradicardia sinusal, que en caso de que podamos apreciar las ondas P, como podemos ver, seguidas de un QRS, y pues principalmente también podemos observar un QRS estrecho o también ondas P que pueden estar visibles o no dependiendo de la causa, como puede ser por ejemplo un bloqueo AB MOIDS tipo 2. Entonces, primero vamos a hablar de la bradicardia sinusal. La bradicardia sinusal, un recordatorio principalmente es que no siempre va a ser patológico, puede presentarse en niños sanos, principalmente cuando están en reposo en el sueño. Puede tener causas primarias como secundarias, pero principalmente para poder reconocerla vamos a tener vamos a tener R's muy alargadas. Como podemos ver acá casi pueden mejor. Van a ser aproximadamente como 8 o 9 cuadrados, que ya nos indica que hay una frecuencia cardíaca bastante elevada, disminuida. Así como también vamos a ver que todas las ondas P están procedidas de un segmento QRS que nos va a indicar que tiene conducción y que va a provenir el impulso cardíaco del nódulo sinusal. A ver, ahí calculale la frecuencia cardíaca. A ver, ¿cuántos cuadrados? Sí. 27 te sale. 47. 47.60 aproximadamente. ¿Cuántos cuadritos has contado? No, cuadrados grandes. Grandes, 2, 4, 6. 6 cuadrados. 6 cuadrados, grandísimo. Tú estás usando otra técnica para calcular la frecuencia cardíaca. ¿Por qué 31 cuadraditos? Pequeños. Cuando cuentas los cuadrados pequeñitos, ¿entre cuánto tienes que dividir? O el número el que... Fernando nos ha dicho que se divide 300, perdón, entre los cuadrados grandes, ¿no? Y tú estás contando los pequeñitos. Ya, pero ¿vas a dividir los 300 entre los cuadrados pequeñitos? 28. ¿Cuánto es el número? 1500, ¿no? ¿Y por qué cuentas los chiquititos? Alguien por ahí ha dicho. Cuando contamos los números, los cuadraditos chiquititos, el número por el que se divide, ¿cuánto es? El numerador. 1500. 1500, ¿listo? ¿Y tú cómo habías calculado entonces Con 300 entre 6? Ya está bien. Sale así, ¿no? Entre 48 y 50 sale la frecuencia cardíaca de ahí. ¿Listo? Ya continúa, Fernando. ¿Sí? Sí, no. Sí, sigue.
Después otra patología frecuente son los bloqueos AB. En este caso vamos a tener tres grados: el primer grado, el segundo grado MOVIX 1, el segundo grado MOVIX 2 y el tercer grado que va a ser MOVIX 3. El bloqueo AB en primer grado, bueno, es el más menos complicado, generalmente puede ser asintomático. En este caso, pues va a ser, a diferencia de los que le siguen, el PR va a estar alargado y sobre todo la principal característica va a ser que va a ser constante. Entonces, ¿Cuándo sabes que un PR está alargado? cuando, dependiendo del valor normal, ¿Cuánto se va a alargar? ¿Cuánto de primer día? eso varía siempre. A la siguiente, Sí. No, no la primera, esta, Esa es anterior. la anterior. Anterior. No, la siguiente. Ahí. Ahí. ¿De cuánto dura el perro? De 0 a 12, 0 ¿Y esos cuántos cuadraditos son? 6, 3, 3, 3 cuadraditos chiquitos. 3, Con el 0,12 y con el 0,20, 5. 5. 5, ¿no es cierto? Entonces, si ese PR mide más de 5 cuadraditos, dices que es un PR largo. Este cuadrito de acá es un buen resumen, solo que no lo sabía explicar. Y o sea, tampoco es que ustedes se lo tengan que aprender de memoria, ¿no? Si tienen este cuadrito y saben que el bloqueo de primer grado es PR largo, ¿cuánto vale el PR? 0,20. ¿Eso equivale a cuánto? 5 cuadraditos. Si tiene más de 5 cuadraditos mi PR, estoy hablando de una bradicardia. ¿Qué bradicardia es? A ver, ¿Cuál es su resumen? Bloqueo. un bloqueo. Un bloqueo, AB, perdón, un bloqueo AB de primer grado. de primer grado. ¿Listo? Que usualmente son asintomáticos, ¿no? Porque igual hay conducción, solo que el pacientito se va a presentar con radical. ¿Bien? Ya. Tu segundo bloqueo. El segundo bloqueo va a ser MOVIX 1. En este caso, pues ya va a presentar síntomas de síncope. Y bueno, sobre todo vamos a tener que acá la conducción va a estar disminuida y puede haber unas P que no van a tener conducción. Acá también va a haber un PR prolongado, pero a diferencia del bloqueo de grado 1 que es constante, en este caso va a ser, generalmente va a ser progresivo. Es decir, que por ejemplo, no sé si se ve, pero va a pasar de medir, puede pasar de progresivamente, ¿no? De 6 a 8. ¿Entienden lo que quiere decir? ¿Sí? Ya. Ah, En caso les voy a preguntar, bueno, sí, principalmente es la característica, ¿no? Que a diferencia O del sea, que el PR, perro se va alargando, ¿no? Se Ajá, va haciendo poco, más poco. largo, más largo, Sí. más largo, hasta que ya no conduce. ¿Y qué Desaparece. pasa cuando no conduce? ya no se genera onda, ya no se genera el segmento de cuerdas. Exacto, y desaparece, ¿no? A ver, ¿dónde deberían estar los QRS que no se están? Acá no sé si se ve, pero Sí hay se una ve. pequeña, Ahí, hay una pequeña ¿listo? que no está sin cuerdas. Ya, y el otro, porque hay dos que están sin QRS. Por acá. Ese, Ahí. ¿listo? Ya, continúa. Después sigue el MOVIX 2, que pues en este caso ya también ya va a presentar más irregularidades en la conducción. Bueno, principalmente se va a caracterizar, al igual que el MOVIX, que el grado 1, que va a tener un PR constante y también van a haber algunos casos donde haya ondas P sin conducción, sin QRS, ¿no? Acá se ve mejor. Tenemos acá una onda PES que no tiene QRS y principalmente aquí, como podemos ver y es evidente, va a haber irregularidad de ritmo, ¿no? Podemos ver acá que acá al momento de medir las R's se diferencia a medirlo, por ejemplo, acá, ¿no? Debido a que tiene, no es semejante, ¿no? Acá también al momento de medir las R's son irregulares, no son características para diferenciarlo, por ejemplo, del MOVIX 1. La irregularidad de las distancias entre las R's, las ondas P que no conducen y también el R prolongado. Aquí hay más de una onda P que no conduce el QRS. ¿Listo? Y no depende, ¿no? Del alargamiento del PR. ¿Bien? Y el último bloqueo. El último bloqueo, que es el más grave,
En este caso, pues ya no va a haber principalmente síntomas como fatiga, aturdimiento y síncope. Y principalmente las ondas P ya no van a guardar relación con los QRS, como podemos ver acá, ya hay mayor ondas P sin conexión. Acá podemos ver, por ejemplo, que no tiene seguido un QRS, acá tampoco, y pues. Ahí cada uno va por su lado, ¿no es cierto? Sí. El nodo sinusal, o sea, la conducción del nodo sinusal ya no funciona y empieza a funcionar su nodo ventricular, y el ventrículo, pues su frecuencia cardíaca es más lenta, por eso va solito. O sea, si tú ves tus QRS que están ahí largos, igual son medio regulares, pero va con su marcapaso del ventrículo. ¿Listo? Y cada uno va por su lado. ¿Ya? Continúa. Y ya sería todo por parte de bradiarritmias. Ya. Para taquiarritmias, bueno, es lo mismo que bradiarritmias, pero en este caso la frecuencia cardíaca va a estar elevada para el estado inicial del niño. Y principalmente, pues para la identificación vamos a tener que medir el QR, el complejo. En caso de que tengamos un complejo estrecho de menos de 0,09, vamos a pasar con el radical sinusal. En caso de que tengamos más de 0,09, taquicardia ventricular. Taquicardia supraventricular y intraventricular, ¿no? En caso de que tengamos un complejo estrecho. Bueno, esa sería la principal diferencia, ¿no? En este caso, pues cabe mencionar que las taquicardias supraventriculares son más frecuentes. Los síntomas son similares a los de la bradicardia en algunos casos, principalmente va a presentar palpitaciones, mareos y puede haber síncope. En caso de que ya haya, bueno, sobre todo en lactantes, puede llegar a haber irritabilidad, alimentación deficiente. Síndromes de insuficiencia cardíaca, por eso tenían que exponer primero eso. ¿Listo? Continúa. Sí, siento que está bien. No, ya no vamos a acabar. Acá tenemos pues principalmente, bueno, la taquicardia sinusal, que pues al igual que la bradicardia sinusal es debido a la especialización del nodo sinusal. Como podemos ver en las anteriores, vimos que las diferencias de las R's eran más largas, ¿no? Acá podemos ver R's más pequeñas que nos van a indicar que el ritmo está aumentado, ¿no? En este caso es debido a una enfermedad. Frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca. Ajá, ese sería el principal. ¿Qué tienes que buscar para decir que es una taquicardia sinusal? Onda P. Que haya onda P, ¿cierto? Y que la frecuencia cardíaca sea más. Decía. Hoy te ponen, ¿no? 180 en niños, 220 en lactantes. Bien, la siguiente. Bueno, esta es la taquicardia más común, que es la taquicardia supraventricular. Bueno, como ya mencioné anteriormente, la norma es de 220 en lactantes y 180 en niños. Principalmente acá pues vamos a ver que no hay ondas P y también va a haber alteraciones en el complejo QRS, que a diferencia de las taquicardias vemos que el complejo QRS va a estar estrecho, ¿no? Como podemos ver acá, y algunas veces se va a ver desaparición de la onda P. Estas diría que serían las principales características. ¿Ya? Bueno, como podemos ver acá, este es otro más de lo mismo, ¿no? Podemos ver sobre todo acá el característico QRS estrecho y también muchas veces no está precedido de una onda P, ¿no? ¿Siendo cuestión? Acá tenemos el fluido auricular, que principalmente, pues, en este caso, principalmente se va a caracterizar por este patrón dentado, ¿no? En el que podemos, no se logra apreciar onda P y tampoco, y se aprecia un QRS estrecho, ¿no? Bueno, en este caso, pues, generalmente se puede deber a una cardiopatía congénita después de una cirugía cardíaca. La taquicardia ventricular, que bueno, principalmente se va a caracterizar por un QRS ancho, a diferencia del anterior, como podemos ver acá, y sobre todo ondas P que son muy difíciles de identificar. También puede haber ondas, la onda T que va a estar normalmente opuesta a la polaridad, como podemos ver. Si bien no se identifica bien, podemos ver más o menos por acá, ¿no? Principalmente va a haber dos tipos, que va a ser la monomórfica, como podemos ver, que es un patrón continuo, a diferencia de la polimórfica, que vemos que tiene diferentes medidas y
sobre todo va a caracterizarse por este síntoma, este signo de torsión de punta. Siguiente diapositiva, por favor. Acá en este caso pues tenemos una taquicardia ventricular monomórfica. ¿Cómo sabes que es ventricular? Porque no hay una P. ¿Y por qué más? Porque en la taquicardia supraventricular a veces tampoco encuentras onda P. Porque hay la onda T inversa en la polaridad y Fácil, onda T no. Ahora sí lo encuentro. Pero sí lo has dicho ahorita. el QR es estrecho. ¿Te parece que el QRS es estrecho? No digo QR es ancho. Ancho. QRS ¿Listo? ancho. QRS ancho. La ventricular. ¿Y la supraventricular cómo tiene el QRS? Estrecho. Estrecho. Ya. Continúa. En este caso pues tenemos acá una taquicardia ventricular polimórfica, como podemos ver, signo de torsión de puntas, y principalmente vemos que hay diferentes patrones a diferencia del anterior, donde generalmente se mantiene la misma simetría, ¿no? Las diferentes frecuencias. La diferencia es desviación, Derivación. derivaciones. Continúa. Bien, tratamiento. Bien, luego vamos a empezar con lo que son los tratamientos de las arritmias, taquiarritmias y briarritmias. Primero que todo vamos a tener que, al observar y al evaluar al niño, tenemos que ver si es que el ritmo, mediante el electrocardiograma, va a estar alterado y si esta arritmia, esta falla de ritmo, nos va a causar lo que son estos signos de inestabilidad, por así decirlo, que vendrían a ser la insuficiencia y dificultad respiratoria, shock como la perfusión de órganos, irritabilidad o alteración de conciencia, dolor torácico o colapso súbito. Una vez identificado esto, siempre tenemos que saber, como en todo caso de emergencia, que primero se va a tener que realizar el ABC y luego tratar la causa de fondo. Siguiente diapositiva. Entonces, empezando lo que es tratamiento de la bradicardia, una vez identificado al paciente con bradicardia con pulso, vamos a evaluar el compromiso cardiopulmonar. En este caso nos vamos a preguntar si es que hay alteración aguda del estado mental, si es que el paciente tiene signos de shock o signos de hipotensión. Entonces, si el paciente tiene el caso de insuficiencia cardiopulmonar, tenemos que pasar a lo que es una evaluación y soporte del mismo, garantizando principalmente lo que es la vía aérea permeable, la ventilación a presión positiva, más el suministro de oxígeno según sea necesario, y siempre va a ser importante lo que es el monitor cardíaco para poder evaluar el pulso, el ritmo, la presión arterial y la oximetría que esté presentando el paciente. En caso de que no esté con compromiso cardiopulmonar, vamos a continuar con lo que es el ABC, los principios básicos de reanimación, considerar el uso de oxígeno en caso de que sea necesario, observación del paciente y lo más importante que vendría a ser realizar un EKG de 12 derivaciones para poder estar monitorizando al paciente constantemente. Lo recomendado es cada 2 minutos. Siguiente diapositiva. Ahora, en caso de que el paciente sí esté presentando lo que es los problemas cardiopulmonares, vamos a iniciar lo que es RCP si es que la frecuencia cardíaca baja a menos de 60 por minuto. Empezamos con lo que es la oxigenación, la ventilación y nos preguntamos si es que la bradicardia, va a persistir. Entonces evaluamos el pulso, la perfusión, la ventilación y si esta sigue, vamos a continuar con el RCP. Vamos a administrar al paciente un acceso ya sea por intravenosa o acceso intraóseo. Vamos a utilizar la adrenalina, que vendría a ser una dosis de 0.01 miligramos, el cual puede ser repetido de 3 a 5 minutos, ya subiendo la dosis en la siguiente. Y también el uso de atropina, una dosis de 0.2 miligramos por kilo, la cual puede repetirse solo una vez. También podemos optar por maniobras vagales, pero ya les voy a comentar en un momento. Y considerar el marcapasos transtorácico y transvenoso en caso sea necesario, e identificar y tratar siempre las causas subyacentes de lo que es la patología del paciente. Luego de realizar todo este esquema, vamos a comprobar el pulso después de 2 minutos. Si el pulso continúa siendo una bradicardia, vamos a volver a realizar todos estos pasos. Y si es que no continuara la bradicardia, regresaríamos al paso de arriba, que vendría a ser la observación, la oxigenación y el EKG de 12 derivaciones, ¿no?
Siguiente diapositiva. Entonces, aquí tenemos un poco lo que es los manejos de vía aérea, en el cual vamos a garantizar la vía aérea permeable, la buena ventilación en el caso de administración de oxígeno, las cantidades de oxígeno adecuadas, garantizar la ventilación ya sea con mascarilla, presión positiva, por ejemplo, y el caso de la circulación, como les comenté, los accesos a intraósea o intravenosas, la perfusión, el electrocardiograma, entre otros. Siguiente diapositiva. Ahora, siguiente. Vamos a tener, por ejemplo, en el caso de la adrenalina, ¿qué es lo que va a hacer? Como va a actuar sobre los receptores alfa y beta, los alfa nos van a, gracias a la adrenalina, va a haber una mayor vasoconstricción, aumentando así lo que es la perfusión del paciente, y los beta va a aumentar la frecuencia cardíaca y la contractibilidad del corazón. Ahora, es importante saber de que la adrenalina debe ser administrada y debe estar garantizada lo que es una buena ventilación, porque va a funcionar de una forma, por así decirlo, retardada e ineficaz si es que el paciente presentara hipoxia, presentara acidosis, entre otras cosas. Entonces, la dosis de adrenalina sería una dosis intravenosa de 0.01 miligramos por kilo, la cual podemos repetir cada 3 a 5 minutos si fuera necesario. Y en caso de que la bradicardia sea persistente, es mejor optar ya a la segunda ronda, indicar una infusión continua de lo que es la adrenalina, más o menos a la misma dosis, pero un poquito más lenta la administración, y también de una adecuación ya según como lo vea necesario el especialista. Siguiente diapositiva. En cuanto a la atropina, como sabemos de que es un anticolinérgico, este va a acelerar lo que son los marcapasos sinusales, y esto nos va a garantizar una mejora de lo que es la conducción AB. Entonces, ¿en qué situaciones vamos a preferir lo que es el uso de la atropina al uso de la adrenalina? Por ejemplo, en casos de que esté aumentada la respuesta vagal de nuestro paciente, en caso de intoxicación de organofosforados, como todos sabemos, y en bloqueos AB completos. Ahora, esto puede ser, en caso de que los pacientes tengan un bloqueo AB completo y estén estables, es posible el uso de lo que es la atropina. En caso de que los pacientes estén inestables, es preferible realizar lo que es la electroestimulación, y ya luego pasaríamos con lo que es el tratamiento de la atropina. Ahora, si tenemos un bloqueo, pero este es un bloqueo primario, sí va a ser efectivo lo que es la administración de atropina, pero en cambio, si tenemos un bloqueo secundario que normalmente viene a ser por hipoxia, viene a ser por la acidosis propiamente dicha, tratando estas causas se va a solucionar lo que es el bloqueo y no va a ser necesario el uso de la atropina. Y también porque es mejor el uso de la atropina en casos de bloqueo, porque la adrenalina también tiene cierta capacidad de producir lo que son arritmias y perjudicar el caso de este bloqueo. Entonces, como indicaciones tenemos los bloqueos AB de segundo, tercer grado, los primarios, y la dosis vendría a ser de 0.02 miligramos por kilo, la cual puede llegarse a repetir una sola vez. Una vez más. Siguiente diapositiva. Ahora tenemos también el otro tipo de tratamiento, que ya vendría a ser marcapasos transtorácico en casos de bloqueo cardíaco completo y función anormal del nódulo sinusal. Siguiente diapositiva. Acá tenemos la identificación y el tratamiento de las causas subyacentes, que como les mencioné, va a ser importante tratar de aliviar primero estas causas para poder determinar correctamente lo que es lo que le está pasando al paciente y el motivo de las bradicardias en este caso, ¿no? Entonces, en la hipoxia, administrar O2, en el caso de la acidosis, ya sea el uso de bicarbonato, hiperpotasemia, restablecer la concentración normal de potasio mediante ya diuréticos, diálisis, la hipotermia, calentando al niño, y bloqueo AB, ya como les mencioné, el uso de la atropina, ¿no? Siguiente diapositiva. En cuanto a tóxicos, bueno, los diferentes antídotos de los tóxicos y traumatismos, ya vendría a ser un poco tratamiento de lo que es la presión intracraniana, entre otras cosas. Siguiente diapositiva. ¿En quiénes sí tienes que usar entonces el marcapasos? El marcapasos vendría a usarse en lo que es bloqueo completo del corazón y una disfunción en lo que viene a ser el nódulo sinusal.
Para todos los demás hay que buscar la causa. Hay que buscar la causa y si están inestables la cardioversión eléctrica. Ujú. Bueno, continuando con lo que son manejo de las taquiarritmias, va a ser igual primero que todo diagnosticar lo que es la taquicardia, mantener la vía aérea, administrar oxígeno, más que todo el primer paso inicial que hacíamos con la bradicardia. Y en caso de que el paciente esté ya de mucha emergencia, podríamos utilizar diferentes tratamientos, como pueden ser las maniobras vagales, terapias con medicación y cardioversión sincronizada. Siguiente diapositiva. En cuanto a las maniobras vagales, vamos a tener de que las principales van a ser, por ejemplo, la valsalva, la compresión ocular y el masaje de seno carotidio. Pero está también estudiado y garantizado el uso de bolsas de hielo en lo que es la frente y los ojos del niño, para así aumentar lo que es el tono vagal, ¿no? Y garantizar la bradicardia. Hay que tener en cuenta de que solo se utiliza en la parte superior de la nariz, la frente y los ojos, y no hay que tapar la boca ni las fosas nasales, obviamente. Esto es en intervalos de 15 a 20 segundos la colocación de la bolsa de hielo sobre la cara del paciente. Siguiente diapositiva. En cuanto a los medicamentos, tenemos principalmente a lo que es la adenosina, que va a ser especialmente para tratamiento de la taquicardia supraventricular y en bloqueos del nodo AB. ¿Cuál va a ser el mecanismo de acción? Va a bloquear la conducción a través del nódulo auriculoventricular de forma temporal. Este medicamento va a ser su actuación muy rápida y también va a pasar de forma muy rápida, por lo que la dosis suele ser de 0.1 la primera vez y si no funcionara de 0.2 miligramos por kilo de peso, pero esta tiene que ser administrada de forma de bolo intravenosa muy rápida, porque si se administra de forma lenta no va a tener el mismo efecto o no va a hacer efecto simplemente. Ahora, siguiente diapositiva. En cuanto es la amiodarona, va a ser el tratamiento también para taquicardias supraventriculares, pero ya inestables, hemodinámicamente inestables, resistentes a lo que es el tratamiento, también pacientes con taquiarritmias en general. Y lo que va a ser inhibir los receptores alfa y beta mediante la supresión del nodo AB, un poco igual al otro, ¿no? ¿Cuál va a ser la dosis que se tiene que administrar? De 5 miligramos por kilo de peso en una infusión ya un poco más lenta, más espaciada, que vendría a ser de 20 a 60 minutos. Hay que tener en cuenta de que si se administra de la misma forma, bueno, de forma rápida como la otra, nos va a causar lo que es una importante hipotensión. Entonces siempre hay que garantizar lo que es el espaciado, ¿no? De 20 a 60 minutos, lo que es la infusión de la misma. Siguiente diapositiva. Bueno, las precauciones. Siguiente. Ahí pasa el algoritmo. Siguiente. ¿Cardioversión, no? En el algoritmo se ve los nacional, ¿no? Sí. Antes. No, sigue. Ahí. Bueno, entonces luego de la evaluación inicial, como era el caso de la bradicardia, vamos a evaluar aquí sí lo que es primero lo que es el EKG de 12 derivaciones y vamos a evaluar si es que tiene taquicardia sinusal. Entonces tenemos que preguntarnos si es que tiene ondas P presentes, intervalo variable de FR, lactantes, como ya lo mencionó mi compañero, si hay frecuencia habitual menos de 220 y en niños de 180. Y si es que hubiera esta, ya tendríamos que tratar lo que son las causas subyacentes, ¿no? En caso de que tengamos inestabilidad, siguiente diapositiva, que vendríamos a preguntarnos lo mismo que la anterior, la alteración aguda del estado mental, signos de shock o hipotensión. En caso de inestabilidad, siguiente diapositiva, evaluamos lo que es la duración de los QRS, siendo un QRS estrecho de 0.09 segundos, lo normal viene a ser de menores de 0.12, y preguntamos si es que tiene una posible taquicardia supraventricular. Entonces evaluamos en el EKG de 12 derivaciones si es que hay ondas P ausentes, intervalos de FR no variables, la frecuencia cardíaca mayor a 220 en lactantes, mayor a 180 en niños, y los antecedentes de cambios de frecuencia de manera abrupta que haya tenido el paciente.
Entonces, si lo evaluamos y tenemos estas características, tenemos que garantizar un acceso intravenoso, un acceso intraóseo y administrar la adenosina, como les comenté, de 0.1. Y si no es posible el intravenoso o el intraóseo, garantizar la cardioversión sincronizada en este caso. La cardioversión sincronizada normalmente se da de 0.5 joules por kilo de peso a 0.1 la primera vez, y en caso de que la segunda vez no funcione, ya se le daría 2 joules por kilo de peso. Y si en la evaluación del QRS este nos sale ancho y está hemodinámicamente comprometido, este puede ser una posible taquicardia ventricular, la cual la opción ya sería una cardioversión sincronizada de primera mano y ya considerar a un experto lo que es otros tratamientos farmacológicos. Siguiente diapositiva. Si el paciente se encuentra estable y el QRS está estrecho, puede ser una posible taquicardia supraventricular si hallamos todas las características que comenté antes. Y el tratamiento vendría a ser las maniobras vagales, estimulación del seno carotídeo, la bolsa de hielo, entre otras cosas. Y si no hubiera un acceso intraóseo intravenoso, tendríamos que administrar lo que es la adenosina. Y en caso del QRS ancho, puede ser una posible taquicardia ventricular, y el ritmo, si el ritmo es regular y el QRS es monomórfico, como vimos en la última diapositiva de mi compañero, ya tendríamos que considerar lo que es administrar adenosina y consultar a un experto para siguientes tratamientos. Siguiente. Ya, ¿a quiénes le vas a administrar la adenosina entonces? La adenosina normalmente se va a administrar lo que es taquicardia supraventricular. Ya, pero si es en En la elección. a la que está inestable y a la que está estable, que no ha respondido a maniobras vagales, ¿no es cierto? Y a la ventricular solo si está estable, porque si no, de frente es hacer la cardioversión, ¿no es cierto? De acuerdo al algoritmo que has hecho. ¿Listo? Ya continúa. Siguiente. Y bueno, también podemos mencionar un poco de lo que es cardioversión farmacológica, que ya estos medicamentos ya vendría a administrarlos ya el especialista, pero de todas formas la dosis de amiodarona vendría a ser de 5 miligramos por kilo, ya en una dosis espaciada, como lo comenté, de 20 a 60, y la procainamida de 15 miligramos por kilo entre 30 a 60. Recordamos de que si esto lo administramos de forma muy rápida, podemos causar la hipotensión. Siguiente. Al final, para esto, o sea, en cardiología, ustedes tienen que saber lo que van a hacer de emergencia. Para las bradicardias, ¿qué le vas a dar de tratamiento? Adrenalina. O atropina, ¿no? Y para las taquicardias, cardioversión, adenosina, cardioversión, adenosina, y si no responde, cardioversión. ¿Listo? Y de la mano, pues ir conversando con el cardiólogo. ¿Listo? A ver las preguntas. Las clases de Nicolás. Primero las preguntas y luego caso. ¿Cómo lo he puesto? Primero de teoría, después de caso. Ya. Ya pon el caso. Bueno, el caso es un recién nacido de 4 días de vida con letargia y disminución de ingesta de diuresis, a la exploración mala perfusión y taquicardia. Primero la pregunta. ¿Qué ves en el café? Como podemos ver en el EKG, vemos que la frecuencia cardíaca, la distancia de hacerla es bastante corta, por lo que sería una taquicardia. Después también podemos ver que el complejo QRS es bastante estrecho, ¿no? Por lo que sería una taquicardia supraventricular. ¿Me encuentran ondas P? No. No se ven las ondas P, ¿no es cierto? Entonces, su diagnóstico, taquicardia supraventricular. ¿Listo? O sea, en verdad, tienen que ver lo básico del EKG para poder decir esto. Y cosas más raras, sí se pueden presentar, ¿no? Pero ya es como que el cardiólogo les va a ayudar. Pero esto es lo básico que tienen que saber para actuar en la emergencia, ¿no? Y es lo más frecuente. La taquicardia supraventricular es de las más frecuentes que se pueden presentar en niños. ¿Bien? ¿Ya qué más sigue del caso? De acuerdo al algoritmo, ¿qué tiene que ser?
Ellos. Ah, ya. ¿Qué hemos dicho? Si es una taquicardia supraventricular, ¿está estable el paciente? Sí. ¿Qué harían primero? Como también creo que el sistema está Sí, es monitorizar. ¿Ya? Si está inestable, utilizamos la adenosina o los Ajá. números orales. Si está inestable, utilizaríamos adenosina y después, si no funciona, Cardioversión. cardioversión eléctrica. Cardioversión, ¿no es cierto? Entonces, acá, ¿cuál sería la respuesta? La C. Si está estable, adenosina y vagales. Si está inestable, adenosina, vagales o cardioversión. ¿Sí? ¿No? ¿Lo han copiado bien así? Sí. Sí. El caso, donde nos pasó el caso, en todo ese paper nos indica de que si el paciente está inestable, primero se cardiovierte y luego se da adenosina. Ya. Pero en lo que nos basamos para hacer la exposición, dice si está inestable, primero adenosina, luego se cardiovierte. Ajá. O sea, es lo del RCP, ¿listo? Ujú. Lo del RCP, ¿ya? Entonces, acá, ¿cuál es la respuesta? Siguiendo eso sería la E, porque el paciente está inestable, está hipoperfundido. Está hipoperfundido, ¿no es cierto? Ujú. ¿Ya? Listo. O sea, esto es con respecto al paciente. ¿Bien? Ya, continúa. A veces. Paroxístico. Ya. Es la A, ¿no? La taquicardia supraventricular. Luego de la primera dice ahora después de administrarle. Si es que no responde, ¿no? Ajá. Si es que ¿Respondió no o no respondía, ¿no es respondió? cierto? Entonces, ¿qué toca ahí? Cardioversión. La cardioversión, ¿no es cierto? Ya. Y se acaba, ¿no es cierto? Cierto. Ya. Doctorita, ¿ya vino tu compañera? Sí.